The big ticket with the throwdowns. Basket counts and he's fouled. What a play by Albert. Oh, baby. Oh, cocking and rocking a right hand slam jam. Chris Paul alley-oop to Chandler. Absolutely sick two-hander. That was a Rajon Rondo type dunk. Estábamos pendientes de la lesión de Pau Gasol. Finalmente confirman los médicos de Los Ángeles Lakers. Se va a perder los partidos de las próximas 2 semanas porque no afecta a los ligamentos. Solo tiene un esguince de tobillo. Y esta noche ha jugado su equipo y perdió 104-92 frente a Houston, que lleva 22 victorias consecutivas. Es el mejor equipo de la Conferencia Oeste. Houston, no hay problema. Está bien ese rótulo, está bien. Bueno, que los Lakers palmaron. ¿Y qué hizo Toronto? Pues perder también 106-100 frente a Sacramento. Cuarta derrota consecutiva del equipo de Calderón, que anotó 6 puntos, 9 asistencias y 3 robos de balón en 28 minutos. Cuarta derrota seguida. Ojo que Denver la ha liado esta madrugada. 168 puntos, la tercera anotación más alta en la historia de la NBA, solo superada por 173 puntos que se anotaron 2 veces. Una de ellas precisamente las anotó Denver. Así que con Allen Iverson al frente, esta noche han anotado 168. Bueno, las mejores canastas de esta madrugada. Dallas a la carga y Kidd para Nowitzki. No está mal el contragolpe. Jason Kidd para Dirk Nowitzki. Vaya conexión. En el número 2. Ojo a esta acción. J.R. Smith a Sen de Denver. Madre mía, en la cara, como bien nos dice Ajero ahí en ese rótulo. En el partido del récord de puntos, toma, para adentro. Y la mejor canasta de esta noche ha sido, por esa celebración, esta. Gorro en lo más alto, madre de mi vida, de Maxwell de Detroit. Vaya tajón que le pone por encima del aro, casi por encima del tablero. Espectacular chapa. Bueno, eso en básquet, pero atención que hay buenas noticias en natación. Bienvenidos a NBA Live. Los Rockets buscaban ampliar su histórica racha y consolidarse en el liderato del oeste frente a los Lakers. Y además, los Hornets visitaban a los Pistons, Atlanta buscando una plaza de playoff, y mientras los Cavaliers necesitaban cortar su racha de derrotas, los Mavericks trataban de seguir acumulando victorias. Y por supuesto, lo mejor y más espectacular de la jornada. Todo esto y mucho más aquí, en NBA Live. No hay quien pare a los Rockets, que ante unos Lakers sin juego interior por la lesión de Gasol consiguieron las 22 victorias consecutivas y el liderato en solitario de la Conferencia Oeste. El partido comenzó con Rafer Alston cosiendo a triples a los visitantes. Y durante el primer cuarto los Lakers buscaban constantemente a Kobe Bryant para sostenerse. Pero Alston estaba con la muñeca caliente y solo en el primer cuarto anotó 16 puntos con 4 de 5 en triples. En el segundo cuarto los Rockets escaparon en el marcador gracias a su juego colectivo en el que todos anotan, como Bobby Jackson, que hizo 19 puntos y 6 rebotes. De modo que no se notaba la falta de acierto anotador de Tracy McGrady, que terminó en la primera parte sin meter un solo punto. Así que gente como Scola, que llegó hasta los 13 puntos y 11 rebotes, cobraron más protagonismo. En el tercer cuarto los Lakers se metieron de nuevo en el partido gracias a los triples de Derek Fisher y a los 17 puntos y 11 rebotes de Lamar Odom, que tuvo que multiplicarse en la zona. Aunque una vez más, Rafer Alston con sus triples conseguía que los Rockets se mantuvieran con ventaja al inicio del último cuarto. Kobe se zafa de Shane Battier y anota. El escolta lideró a su equipo en anotación con 24 puntos. Insuficientes para su equipo, porque ante la resurrección de McGrady y la inspiración de Alston, que se fue hasta los 31 puntos con 8 triples, al final 104-92 para Houston, nuevo líderes de la Conferencia Oeste.
I don't know, man. You know, McGrady terminó home court has been exultante al good final to del us. encuentro. Our fans have been Solo great quiso here. agradecer We've al beaten our público del team. Pepsi Center el apoyo que han dado al equipo durante todos estos días y esperan conseguir batir el récord de victorias de la When I NBA. have a great game, you kind of get caught in the moment and you look at the guy like, I can't believe he just hit that shot. I can't believe how this guy's playing. And I was one of those guys tonight looking at Rick Ross and the way he was playing, just in awe of his performance. Después de batir con suficiencia a los Lakers y Spurs, Chris Paul y los Hornets llegaban al Palace of Auburn Hills de Detroit para repetir hazañar con Chauncey Billups y los Pistons. Y para empezar, nunca falla el clásico alley-oop entre Chris Paul y Tyson Chandler. Los Hornets comenzaban con fuerza, con Peja Stojakovic letal desde la línea de 3, sumando al término del encuentro 21 puntos y 9 rebotes. Pero los Pistons se metían de nuevo en el partido con este triple de Rashad Wallace. Y gracias al trabajo sucio en defensa de Jason Maxwell, que colocaba chapas como esta. El segundo cuarto contó con un invitado inesperado, Jarvis Hayes, que salió desde el banquillo y revolucionó el partido con 5 triples, anotando 19 puntos solo durante ese cuarto. Al descanso los Pistons ganaban 55-44. En la reanudación los Bad Boys siguieron sin conceder un solo respiro a los Hornets. Alley-oop entre Rip Hamilton y Tayshaun Prince. Chauncey Billups apaga con el pase, pero se lo piensa mejor y enchufa el triple. Buen partido del base, que sumó 17 puntos y 5 asistencias en su casillero. Chris Paul, con 14 puntos y 14 asistencias, trataba de mantener a Nueva Orleans con opciones. Pero definitivamente era el día de Jarvis Hayes, que siguió impecable en el lanzamiento hasta llegar a los 29 puntos, la mayor anotación de su carrera. Al final, 105-84 para Detroit. Mike Bibby y los Hawks no podían fallar frente a los Knicks para mantenerse en la lucha por el octavo puesto del este, última plaza para los playoffs. Josh Smith golpeó primero, machacando el aro rival con rabia. Pero Nate Robinson respondía desde la línea de 3. El base lideró el ataque de los locales durante la primera parte con 14 puntos antes del descanso. Pick and roll entre Mike Bibby y Joe Johnson, que clava el triple. Al descanso, Atlanta ganaba 53-59. David Lin avanza y anota, recordándonos al mítico Abdul-Jabbar. Entonces apareció Marvin Williams, que solo en el tercer cuarto anotó 14 de los 25 puntos que hizo al final del encuentro, encarrilando así la victoria de los Hawks. Una victoria que se encargó de cerrar Joe Johnson con sus 28 puntos y 11 asistencias. Al final, 109-98 y Atlanta, que alcanza a los Nets en la octava plaza del este. Y a continuación, Cleveland tratando de frenar la sangría de derrotas que los asola. Los Mavericks buscando mejorar su posición de cara a los playoffs con la quinta victoria consecutiva y los Nuggets a por la tercera. No toquen el mando. LeBron James y los Cavaliers, con Ilgauskas de vuelta al equipo, necesitaban con urgencia la victoria ante los Bobcats. Y LeBron ya daba las primeras ventajas a los Cavaliers. En el segundo cuarto, Charlotte se acercó gracias al poderío en la zona de Okafor. Pero Ilgauskas ampliaba a 7 puntos la ventaja de Cleveland al final de la primera parte. Los 14 puntos que LeBron James anotó durante el primer cuarto contribuyeron a encauzar a los Cavaliers hacia la victoria. Los Bobcats no tuvieron más opción que encomendarse a Jason Richardson, que con sus 33 puntos mantuvo las esperanzas de su equipo. Pero LeBron James no estaba para bromas y con sus 33 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes liquidó las aspiraciones de los visitantes. Al final, 98-91 para los Cavaliers. Jason Kidd y los Mavericks siguen aprovechando el calendario favorable y se pasearon en Miami ante unos Heat mermados por la baja de la lesión de Shawn Marion. Y comenzamos con Jason Kidd, que asiste al veterano Jerry Stackhouse, que fusila de 3.
Aunque la estrella del primer cuarto fue Dirk Nowitzki. El alemán estaba inspirado y terminó el cuarto con 14 puntos en el zurrón. Los Heat estaban a merced de su rival, así que Kidd aprovecha para clavar otro triple. Al descanso, 52-30 para los Mavericks. En la reanudación, los de Dallas seguían dándose un festín a costa de un equipo que ahora mismo es una marioneta en manos de cualquier rival, con Nowitzki, que se fue hasta los 21 puntos, los 14 puntos de Brandon Bass y los 14 puntos también de Jason Terry. Los Mavericks ganan 98-73, quinta victoria consecutiva. Exhibición de los Nuggets ante unos endebles y desmotivados Seattle Sonics y así se en la lucha por los... Denver dominó el partido desde el comienzo. Alley-oop entre Camby y Carmelo Anthony. Camby batió su récord personal de asistencias con 10, mientras que Iverson con 12 puntos ya en el primer cuarto anotaba sin parar. Combinación entre Carmelo, Nájera y Marcus Camby que coloca la bandeja. Al final del primer cuarto los Nuggets ya ganaban 48-29. En el segundo cuarto los Nuggets continuaban machacando a su rival con un Carmelo Anthony imparable que se fue hasta los 26 puntos. El partido se estaba convirtiendo en una pesadilla para los Sonics. Alley-oop entre Camby y Kenyon Martin. Los Nuggets no bajaban el pie del acelerador. Que pase de Iverson y que finalización de Camby. El pívot hizo un triple doble con 13 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, mientras que Kenyon Martin sumaba hasta 23 puntos y 8 rebotes. Los Nuggets tenían más que sentenciada la victoria, pero no cesaron hasta batir el récord de anotación de la franquicia con mates de J.R. Smith. Al final Denver gana 168-116. Han oído bien, 168 puntos. Andrea Bargnani y los Raptors sumaron ante los Kings su 9ª derrota consecutiva. El siempre polémico Ron Artest con 19 puntos fue uno de los pilares ofensivos de Sacramento, aunque los triples de Capono mantenían a los Raptors con opciones en el partido. En la segunda parte, Kevin Martin fue una pesadilla para la defensa de Toronto gracias a los 13 puntos que anotó durante el tercer cuarto. Los Raptors aún así no perdían comba. Asistencia de TJ Ford a Mario Moon que se cuelga. Nesterovic con 20 puntos y 8 rebotes colocaba a Toronto a un punto. Pero los 14 puntos y 11 rebotes de Brad Miller, unidos a los 32 puntos y 8 rebotes de Kevin Martin, liquidaron el partido para los Kings, que ganaron finalmente 106-100. El jugador internacional de la jornada es Zydrunas Ilgauskas de los Cleveland Cavaliers. El pívot lituano, que cumple 12 temporadas en la NBA, celebró su retorno a las canchas tras 7 partidos de ausencia por lesión, con 16 puntos, 9 rebotes y 3 tapones en la victoria de los Cavaliers sobre los Bobcats. Vamos al top 5 y comenzamos con Jason Williams. Alley-oop entre West y LeBron James. Up top, West to the run with the one hand. Delonte set that one up perfectly. Okay, throws the hammer down. Pase sin mirar de Jason Kidd y mate de Dirk Nowitzki. And here's Howard on the pickup of a loose ball. What a great no-look pass by Kidd for a Nowitzki slam. It's amazing. Jason Kidd knew exactly what he was going to do with the ball before he caught it. J.R. Smith anota y saca la personal. And the foul. Pandemonium at Pepsi Center. Crazy, did I tell you, Doug? Y nos vamos con este gorrazo de Jason Maxiell. To Chandler again. Oh, what a block by Maxiell! My goodness! 8 partidos para mañana con una posible final anticipada en San Antonio. LeBron visitando a Superman y los Hawks tratando de afianzarse en puestos de playoff. Los marcadores, lo mejor de la jornada y mucho más siempre aquí en NBA Live. Esta semana nos centraremos en el equipo más en forma del campeonato, los Houston Rockets de Tracy McGrady. Seguiremos al conjunto con el mejor récord de la liga, los Boston Celtics. Además, conoceremos lo que supone para la superestrella de Boston, Kevin Garnett, pertenecer a la familia NBA. Y como siempre, os traeremos las 10 mejores jugadas de la semana en nuestra cuenta atrás.
Chicas de waterpolo que ya están en España con 4 oros, a ver si se llevan alguno también en Pekín. Esta noche, partidazo de Navarro en la victoria de Memphis, 98-80 ante Charlotte, 21 puntos, 3 triples incluidos, máximo anotador del partido. Ahí está uno de los triples de Navarro. Y Calderón, que hizo 5ª derrota consecutiva, son los de verde, por cierto, por primera vez en su historia jugaron de verde en el día de San Patricio. 5ª derrota consecutiva, como digo, esta ocasión ante Utah, con 16 puntos, 7 asistencias del base español. Vamos con las 3 mejores canastas de esta madrugada. En el número 3, en ese partido precisamente, no, en ese partido no, en el San Antonio Boston, Paul Pierce, los voy a de verde. Paul Pierce de Boston, aterrizando ahí en la canasta de San Antonio Spurs. En el número 2, Chris Paul al hueco. Muy bien, no está mal, bueno, pase futbolístico ahí, ¿no? Al hueco. Y la mejor canasta de la noche en la NBA ha sido esta. El circo, nos dice Ajero, a ver qué circo nos ha montado hoy. Toma, no está mal, de Mike Dunleavy, de Indiana, está bien, está bien. Bueno, vámonos al tenis después de ver lo que ha pasado en la NBA, porque estamos pendientes de lo que ocurre en... Bienvenidos a NBA Live. Posible final anticipada entre Kevin Garnett y Tim Duncan, mientras que en la conferencia este, LeBron se la juega entre Superman Howard, y además los Hornets buscan proseguir su racha triunfal frente a los Bulls y los Jazz a seguir imbatidos en su feudo, y por supuesto veremos lo mejor y más espectacular de la jornada. Todo esto y mucho más aquí en NBA Live. Kevin Garnett y los Celtics, con la baja de Ray Allen por lesión, demostraron por qué son el mejor equipo de la liga regular, venciendo a los Spurs de Tim Duncan, que acumulan ya 4 derrotas consecutivas. Tony Parker se encargó de dar las primeras ventajas a los Spurs, aunque iba a ser Manu Ginobili quien lideraría a los misioneros en ataque con 15 puntos al descanso. En la primera parte de los Celtics hay que destacar la actuación del veterano Sam Cassell, que sumó 12 puntos durante los primeros 2 cuartos. En el segundo tiempo emergió la figura de Paul Pierce, que con sus 22 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias lideró la resurrección de los orgullosos verdes, que se ponían así a 2 puntos. Los Spurs, mientras, vivían de la muñeca de Manu Ginobili, que se fue hasta los 32 puntos. Mientras que los Celtics seguían a lo suyo, triple de Eddie House y Boston, que se pone a 1. Partido discreto de Tim Duncan, que con 10 puntos y 8 rebotes desapareció en la segunda parte. Y tras 2 tiros libres de Paul Pierce, triple de Sam Cassell, 17 puntos para el base y los Celtics, que se ponían por delante. A 10 segundos para el final, Tony Parker consigue poner a los Spurs a 2 puntos. Kevin Garnett pierde el balón al sacar, pero Robert Horry falla el triple. Los Celtics ganan 93-91. Sam Cassell terminó el partido especialmente contento tras demostrar que tiene sitio en este equipo y quiso destacar especialmente la defensa realizada por el equipo en el último cuarto y el acierto en el tiro exterior durante toda la noche. Chris Paul y los Hornets, que necesitaban reponerse de su derrota en Detroit, recibían unos Bulls de verde para celebrar el día de San Patricio. En el tercer cuarto, los Bulls, gracias a un parcial de 14-4 culminado con este triple de Larry Hughes, y gracias también a la labor anotadora de Ben Gordon, que se fue hasta los 31 puntos, consiguieron ponerse 9 arriba al final del cuarto. Pero en el último cuarto los Hornets volvieron a meterse en el partido con un Peja Stojakovic letal desde el perímetro con 21 puntos y 10 rebotes. Mientras Chris Paul burreaba la defensa de Chicago, para posteriormente empatar el partido con un triple. Y los Hornets se pondrían por delante con el ya clásico alley-oop entre Chris Paul y Tyson Chandler de cada partido. Y es que Chris Paul bordó una actuación impecable con 31 puntos y 13 asistencias que sellaron la victoria final de Nueva Orleans por 108-97. Ni siquiera Tiger Woods quería perderse el esperado duelo entre LeBron James y Dwight Howard. Fue Howard quien golpeó primero, demostrando su poderío bajo los tableros. Tras quedar en evidencia una vez más los traspasos realizados por los Cavaliers, tuvo que ser LeBron James quien, como siempre que las cosas se ponen difíciles, liderara el ataque de los Cavaliers y los mantuvo por delante durante buena parte del partido.
Hasta que Jameer Nelson dio la vuelta al marcador con este 2+1. El público lo pasaba en grande y Dwight Howard imponía su ley en la zona con 23 puntos y 13 rebotes. Los Cavaliers seguían encomendados a LeBron, que terminó con 30 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Pero los Magic ya no iban a dejar escapar su ventaja y Rashard Lewis con 21 puntos se encargaría de liquidar el encuentro, que terminó con la victoria de los Magic por 104-90. Estos jugadores son los mejores, hacemos un buen baloncesto en equipo, jugamos duro y presionamos hasta el final. Tenemos un gran entrenador y creo que hemos dado con la tecla en nuestro juego. El cielo es el límite de este equipo en el futuro. Una vez más, los Clippers cayeron estrepitosamente, esta vez ante los Timberwolves, y ya acumulan 4 derrotas consecutivas. Corey Majid fue el máximo encestador de los Clippers con 34 puntos, la 7ª vez de la temporada que consigue 30 puntos o más. En el segundo cuarto, Al Jefferson ponía a Minnesota con ventaja. Una ventaja que ya no soltaron, gracias en parte a los 22 puntos de Ryan Gómez y a los 22 puntos y 14 rebotes de Al Jefferson. Ya en el último cuarto vimos a los menos habituales, como Kirk Snyder o Marko Jaric, 6 puntos y 10 rebotes para el marido de Adriana Lima, y victoria final de los Timberwolves 99-90. Y a continuación, Washington y Toronto, separados por una victoria, se jugaban la 5ª plaza de la Conferencia Este, mientras que el mejor equipo de la NBA en casa buscaba su 19ª victoria consecutiva en su feudo. Y conoceremos también a los jugadores de la semana. Sigan con nosotros. Deron Williams y los Jazz consiguieron un nuevo récord para la franquicia al alcanzar las 19 victorias consecutivas en casa tras vencer a los Raptors. Comenzamos precisamente con Williams, que volvió a ser uno de los líderes ofensivos de los Jazz con 21 puntos al término. Los Raptors, de verde también por San Patricio, se acercaron mucho, asistencia de Calderón a Capono y triple. Esta canasta de Andrea Bargnani ponía a Toronto a un punto. Y Jamario Moon empataba el encuentro. Pero Ronnie Price volvía a poner las cosas en su sitio y los Jazz recuperaban la ventaja. Una ventaja que se encargaron de aumentar los Jazz gracias a los triples de Andrei Kirilenko y los 17 puntos de Kyle Korver hasta alcanzar un parcial de 24-4 que sentenciaba la victoria final, 89-69 para Utah. Joe Johnson y los Hawks vencieron en su visita a los Wizards y alcanzan la 8ª plaza del este. La buena labor de Nick Young y sobre todo de Antoine Jamison, que consiguió 25 puntos y 9 rebotes, hizo soñar a Washington con la victoria. Pero Josh Childress y Mike Bibby con 23 puntos se encargarían de poner fin al sueño, dejando a Atlanta con una ventaja al final del tercer cuarto. En el último, un parcial de 9-0 que se encargó de cerrar Josh Childress con su particular estilo de lanzamiento dejaba encarrilado el encuentro. Los Wizards trataban de mantenerse con vida sosteniéndose en los triples de DeShaun Stevenson. Pero la reacción llegaba demasiado tarde y Joe Johnson, con 23 puntos y 10 asistencias, selló el triunfo final de Atlanta por 105-96, que aún sueña con jugar los primeros playoffs desde el año 98-99. Pero no todo han sido malas noticias para Antoine Jamison, ya que ha sido nombrado el jugador de la semana en la Conferencia Este. Jamison lideró a los Wizards a un impecable balance de 3 victorias y ninguna derrota durante la semana, coleccionando 2 dobles-dobles y promediando alrededor de 25 puntos por partido. Y buenas noticias para los Suns, que han ganado 4 partidos consecutivos gracias al jugador de la semana en la Conferencia Oeste, Amar'e Stoudemire. El pívot lideró a los Suns hacia otro balance de 3 victorias y 0 derrotas con una media de 32 puntos, con un 66% en lanzamientos y 11 rebotes por partido. Zach Randolph y los Knicks no pudieron celebrar el día de San Patricio y perdieron en su visita a Indiana. El primer cuarto tuvo nombre y apellidos, Mike Dunleavy, que anotó 16 puntos. En el segundo, los Knicks, liderados por Jamal Crawford, consiguieron acercarse y ponerse a 4 puntos al descanso.
para empatar el partido a 68 en la segunda parte gracias a un triple de Wilson Chandler. Pero Mike Dunleavy devolvía la iniciativa en el marcador a Indiana. Y entre Danny Granger con 26 puntos y 11 rebotes. Y el propio Dunleavy con 36 puntos y 12 de 20 en lanzamientos mantuvieron la ventaja de los Pacers hasta el 110-98 final, que aún da esperanzas a Indiana de meterse en playoff. Jason Richardson y los Bobcats llegaban a Memphis necesitados urgentemente de la victoria. Pero esta vez los Grizzlies no iban a perder. Rudy Gay empataba el partido en la segunda parte. Y a destacar la actuación de Juan Carlos Navarro, que con 21 puntos fue el líder en anotación de Memphis. Seguimos con Navarro, que asiste a Hakeem Warrick y este coloca la bandeja. Buen partido también de Warrick con 19 puntos y 6 rebotes. En el último cuarto, los Grizzlies se dedicaron a administrar su ventaja con los 18 puntos y 13 rebotes de Mike Miller y a pesar sobre todo del flojo partido de Rudy Gay, que solo anotó 8 puntos. Al final, victoria para Memphis, 98-90. El jugador internacional de la jornada es Peja Stojakovic de Nueva Orleans Hornets. El alero serbio anotó 21 puntos y 10 rebotes en la espectacular remontada de los Hornets ante los Bulls. Y ahora nos vamos al top 5. En el número 5, LeBron James machacando el aro. En el 4, Chris Paul en estado puro. Chris Paul, runner through the lane. Wow. The ball. Kid is loaded with excitement, isn't he? Yeah. Vamos al 3 con Paul Pierce colgándose con rabia. Pierce splits the defense, takes it hard to the basket. En el 2, otra vez Chris Paul, que nos deja este fantástico pase. Starts to drive, falling down, bounced it between his legs, and good for the basket. Well, he ran into a brick wall, but still had the presence of mind and really have a nice little bounce pass between the legs. Y hoy nos despedimos con Mike Dunleavy. Oh, nice play by Dunleavy. Oh, up and in! Way to make it work, Mike. Mike Dunleavy has matched his career high. 7 partidos para el programa de mañana, con los Rockets buscando ampliar su ventaja ante el mejor equipo de la liga, Dallas camino de la sexta, y tras endosarle 168 puntos a los Sonics, Denver visita Detroit con la moral por las nubes. Los marcadores, lo mejor de la jornada y mucho más siempre aquí, en NBA Live.